interesante conversación. Interrumpidme, por favor, interrumpidme. Bueno, mis amigos ya saben que hablo demasiado, con lo cual voy a intentar ceñirme a 15 minutos, pero bueno, ya veremos qué pasa. Bueno, en un principio, esta charla parte desde los balleneros vascos. Sí, las hay. Sí, perdón. Bueno, la cuestión es, vamos a tratar un poco de los bacaladeros, de los balleneros y bueno, un poco de los barcos que veis en estas imágenes. La foto que veis en la imagen es un dibujo, bueno, de 1985 y bueno, no sé si habéis estado en Canadá, yo no. Pero esto es básicamente Saddle Island, que es donde encontraron, pues, por decirlo así, los restos arqueológicos más importantes que existen en el País Vasco de esta época, de un ballenero del siglo XVI. Y bueno, yo me gustaría daros un poco, bueno, Félix nos dará la parte más específica de cocina, yo quisiera dar un poco una visión un poco más arqueológico-histórica y bueno, sin más dilación vamos a comenzar. Bueno, para los que no hayan estado en Canadá, ya había mapas en el siglo XVII, este que tenemos aquí es de Piers de Echeverry y bueno, es allá pues, como de finales del siglo XVII más o menos. Pero bueno, lo que nos interesa un poco igual es sobre todo esta parte de aquí, que es donde está el barco del que estamos hablando. Bueno, si habéis estado en Albaola ya lo habréis escuchado, supongo, pero bueno, la isla de Canadá, la isla de Terranova es esta de la derecha. Y bueno, yo básicamente lo que quería comentar hoy es un poco una visión alternativa igual a lo que habéis escuchado, que bueno, en realidad la pesca de Terranova y la de Canadá, pues bueno, no se sabe exactamente cuándo comenzó, existe una versión oficial y bueno, esta es que en 1497 un tal Giovanni Caboto, o bueno, los ingleses le llamaban John Cabot, bueno, pues llegó a Terranova y se dio cuenta de que había muchísimos peces, ¿no? Y bueno, lo describió de una forma pues, que debió llamar mucho la atención y bueno, pues describía de una forma así, ¿no? Pues el mar está tan lleno de peces que se pueden pescar no solo con redes, sino con cestas, ¿no? Bueno, que fuera verdad que él fuera el primero que llegó allí o no, bueno, esto está muy debatido. Y existen versiones que no son la oficial, por ejemplo, pero bueno, los propios arqueólogos canadienses describen, por ejemplo, un viaje en el que Cristóbal Colón, en 1477, llegaba a una zona que describía que había unas mareas muy altas, ¿no? Y el propio Robert Grenier, arqueólogo jefe de la excavación del navío del que vamos a hablar, bueno, pues decía que es posible que esta fuera la parte norte de Canadá, donde hay unas mareas que son de las más altas del mundo, ¿no? Y bueno, pues hay una hipótesis que dice pues, que posiblemente los escandinavos nunca se olvidaron de la ruta que existía por el norte, ¿vale? Esta es una hipótesis que no es muy oficial y bueno, no se considera bueno, la principal, ¿no? Pero bueno, existe esa posibilidad también. También bueno, existen vestigios en documentos de pieles de los indios que habían llegado, por ejemplo, desde Bayona a Bristol, en el siglo XIII. Y bueno. Pero, bueno, el bacalao en un principio va a ser nuestro tema de esta charla, pero hay que decir que hubo un momento en el que, aunque a pesar de que los primeros viajes, que el primer viaje fue en 1512, bueno, registrado en un documento, muy pronto encontraron que habían ballenas, ¿no? Y bueno, la pesca de bacalao se puede decir que pasó a un segundo plano directamente. Inicialmente, hacia principios del siglo XVI, pues hubieron muy pocos viajes, o al menos se tiene cuenta de pocos viajes, pero sí que es cierto que la industria creció muchísimo más cuando se empezaron a dar cuenta de que había ballenas. Y ahí es donde se puede decir que, bueno, hubo un crecimiento bastante importante hacia mediados del siglo XVI y se considera que es la edad clásica o la edad de oro de esta pesca. Pero bueno, hay que decir que sobre el bacalao fue principalmente a lo que se iba en un principio, ¿no? Pero bueno, una vez que la pesca de la ballena pues tomó el punto principal de toda esta empresa, pues hay que decir que es muy destacable la participación de los navíos que se construían en esta costa, ¿no? Y bueno, uno de estos navíos, no sé si por suerte o por desgracia, bueno, pues en 1565 se hundió. Se hundió y bueno, pues fue gracias a Selma Barkham, que igual la conocéis, por desgracia falleció este año. Selma Barkham es la pionera
de la historia marítima en el País Vasco y la que le da un vuelco a toda la historia a una sola mujer. Y bueno, gracias a ella se descubrió el barco y ella, bueno, les dijo a los arqueólogos canadienses dónde podría encontrarse un barco que encontró, que se había hundido y estaba registrado en el documento, ¿no? Y bueno, ahí se dio una excavación que, bueno, fue gracias a Parks Canadá, y bueno, esto es lo que aparece en las imágenes, que bueno, un poco es el lugar que hemos visto un poco en la primera imagen, y básicamente encuentran un navío del siglo XVI que, bueno, pues tiene un montón de vestigios. Y bueno, pues entre los vestigios que van a ver, pues bueno, hoy vamos a ver, entre otras cosas, pues por ejemplo, qué tipo de cerámica utilizaban para comer y para cocinar, ¿no? Pero bueno, yo soy especialista en la madera, no me dejéis hablar de ella, porque cuando empiezo a hablar, no paro. Así que, bueno, vamos a ver algunas imágenes, pero bueno, sobre todo vamos a ir acercándonos al tema de la dieta y la cocina en esta época. Bueno, estos navíos, por decirlo así, eran una especie de camiones de la época. Se dedicaban a pasar el Atlántico y simplemente los utilizaban para transportar mercancías de la costa, bueno, de esta costa a Canadá y vuelta, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en esa época, pues, bueno, estos navíos eran bastante lentos y sobre todo estaban diseñados para llevar una carga muy importante. Y bueno, como podéis ver en esta foto, por ejemplo, esto sería la bodega del barco. Lo que pasa es que, claro, este navío, bueno, se quedó a unos 9 metros bajo el agua, en una tormenta se rompieron todos los cabos y perdieron todos los anclas, y bueno, pues se hundió y se quedó pues más o menos a medio flote, ¿no? Y bueno, pues fue en 1978 cuando los arqueólogos lo sacaron del agua pieza a pieza y estudiaron unas 2000 maderas que formaban este barco, ¿no? Que bueno, que es este barco el que están utilizando para reconstruir en Albaola lo que se denomina el navío de San Juan, ¿no? Y bueno, las fotos quedan muy bien, pero que sepáis que el agua estaba a menos 2 grados. Y bueno, este de aquí lleva un traje en el que lleva un agua a 36 grados, porque si no, no podían bucear mucho tiempo. Bueno, de estos vestigios, bueno, entre otras interpretaciones, pues se reconstruyó lo que es el barco, ¿no? Y bueno, pues en el propio barco, pues sabemos que es un navío de 3 puentes, y bueno, pues de unas dimensiones pues, de unos 24, 28 metros más o menos. Y bueno, los canadienses, bueno, pues hicieron una interpretación y, bueno, pues básicamente reconstruyeron lo que sería uno de estos barcos mercantes de la época, que le vamos a llamar, simplemente por utilizar un término, le vamos a llamar una nao, ¿vale? No me preguntéis qué es una nao y cuál es la diferencia entre una nao y un galeón, eso para otro día. Pero bueno, básicamente esto es un poco la interpretación de los canadienses, ¿no? Y bueno, como veis, no se encontró todos los restos del barco, obviamente la parte superior se perdió para siempre, pero por suerte, bueno, pues gracias a los restos que nos quedaron, pues se hizo una reconstrucción completa de una maqueta. Y bueno, esta por ejemplo, esta es la que existen solo 2 maquetas en todo el mundo, una está en Canadá y otra la tenemos aquí en Guipúzcoa, con lo cual, bueno, yo os invito a que visitéis Albaola y le echéis una ojeada a la maqueta vosotros mismos. Pero bueno, más allá de eso, a mí lo que me interesa es en la parte de abajo de este barco había muchísima cerámica, ¿vale? Muchísima cerámica. Y es, por decirlo así, fue un poco como si hubieran cerrado una cámara, como encuentran en Egipto, ¿no? Y se pasó unos 400 años tapado, ¿vale? Y bien conservado. Y bueno, fue gracias a eso pues que sabemos un poco sobre la vida de esta gente en esta época, que bueno, se dedicaban sobre todo pues, a cazar ballenas, que lo hacían con chalupas, no lo hacían con los barcos grandes, con las naos. Y luego, como veis en esta imagen, el principal producto de la caza de la ballena era, bueno, esto que veis aquí es la carne, que la van desgajando poco a poco y la ponían en los hornos de la que sacaban el aceite de ballena. Este se utilizaba para iluminación, se utilizaba también en la industria textil, con lo cual, bueno, se calcula que uno de estos barriles hoy en día valía unos 6.000 euros, pero bueno, era una industria que en realidad en esa época pues, no tenía parangón. Bueno, lo que hay que decir es que era un poco más arriesgada que la industria bacaladera y existía seguros que bueno, pues permitía que estos viajes, pues, aunque se perdiera el barco, recuperaran el dinero. Pero bueno, acercándonos ya un poco más al tema, bueno, en este caso, en esta foto que vemos en este lado, es un barco contemporáneo de mediados del siglo XVI, que es la flota de Tristán de Luna, que se hundió hacia mediados de este siglo en la costa de Florida. Y simplemente lo que me interesa que observéis es un poco la tipología que hay, ¿no? Que hay diferentes tipos
de ollas tenemos, y que gracias a ojos expertos como el de Félix, pues bueno, él también me ha iluminado en ciertas cosas de para qué se utilizarían y cómo se utilizarían algunas de estas vasijas, ¿no? Y bueno, simplemente un recorrido visual sobre todo. Algunas de estas piezas, por ejemplo esta que vemos en la imagen, bueno, se ha interpretado que la mayoría seguramente sean del sur de Francia y de la península ibérica. En este caso, la hipótesis principal de esta vasija, por ejemplo, es que por el propio estilo que utilizan para decorarla, se piensa que es de Talavera de la Reina. Pero bueno, esto ha habido un estudio muy específico y bueno, tenemos la suerte también en la Universidad del País Vasco, un arqueólogo, ¿cómo se llama? Jorge Escribano Ruiz, y bueno, pues él ha hecho un estudio tremendo y bueno, pues ha encontrado que algunas de estas vasijas, por ejemplo, son de Álava. Pero bueno, Álava. Son de Álava. En Ollerías sí. hay un museo, el Museo de Ollerías, y Blanca Gómez de Segura también ha estudiado con él y ha hecho la reproducción de estas vasijas también. Que es la que tenemos ahí arriba. Sí. Esto que tenemos ahí arriba es de ella. Bueno, ya haciendo propaganda de la zona. Los alaveses son Cristo y Dios a la vez. Sí. Haciendo propaganda de la zona, en Ollerías tienen todavía un horno de los antiguos del siglo XVIII, de cómo se utilizaba en aquella época, y es increíble, es un horno súper alto. Sí, que se hacen una vez a la semana, hacen la cocción Sí, es y tienen impresionante. reproducción de todo esto. Sí, con la técnica, y bueno, la técnica tampoco ha cambiado tanto, lo que sí que ha cambiado más es la energía que utiliza para girar los tornos, pero sí, bueno, esto como veis es una cerámica muy simple, muy poco decorada. Luego también no he enseñado todas las piezas, porque algunas de ellas, por ejemplo, había vidriados, había piezas de vidrio, vasos, por ejemplo, pero bueno, se piensa que estas serían un poco más caras y más exclusivas, y bueno, obviamente pensamos que posiblemente pues, fueran del piloto, o del contramaestre, o del capitán del barco, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una tinaja que se ha identificado como mediterránea, esta de aquí, y bueno, algunas de estas pues, serían recipientes, pero en cambio